De hoy, hermanos, nuestra prédica lleva por nombre ¿qué tesoros te impiden seguir a Cristo? Amados hermanos, cuando escuchamos la palabra tesoro, de inmediato la asociamos esta palabra con el dinero, con las joyas o las cosas que tienen valor material y que se encuentran o están guardadas o escondidas en algún lugar. Y cuando escuchamos la palabra nuestros tesoros, pensamos que nos estamos refiriendo, de inmediato lo asociamos a que nos estamos refiriendo a dinero, a joyas y objetos que tienen valor principalmente para nosotros. Algo que tiene valor para nosotros puede no tenerlo para otras personas. Pero también es importante, por tanto, aclarar que un tesoro, hermanos, no necesariamente se refiere a dinero o joyas, sino que se puede referir también a todo aquello que tiene un valor o un aprecio particular, un valor o aprecio para nosotros y que llega a distraernos y a quitar nuestra atención y prioridad de Cristo y su presencia en nuestra vida, como por ejemplo una casa, una amistad, tu iglesia, un pastor, los hijos o un hijo, el esposo, la esposa, un auto, el deseo de reconocimiento, el sexo, una adicción, el alcohol, las drogas, la comida, en fin, hermanos, pueden ser muchas cosas. Todas estas cosas que atesoramos son en realidad la expresión de nuestros deseos carnales, o pueden ser la expresión de nuestros deseos carnales o apegos al pecado, que nos pueden llevar a cometer pecado, que nos pueden llevar a la práctica del pecado si es que no tenemos dominio sobre ellos. Vayamos a Gálatas 5, versículo 16 al 18, la carta de a los Gálatas del apóstol Pablo, que dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los apegos son un vínculo emocional muy intenso hacia un objeto, hacia una conducta o incluso a la percepción de sí mismo. Los apegos, amados hermanos, son la expresión de nuestro egocentrismo,
que al no tener dominio sobre ellos, da por consecuencia el pecado. El apego al pecado es la rebeldía a los mandamientos de Dios. Es la rebeldía a los mandatos de Cristo. Es la expresión del único ídolo vivo del cual hemos hablado ya mucho, que existe y que es el mí mismo, que expresa nuestro egoísmo y nuestros deseos pecaminosos a través de los apegos al pecado, porque la maldad, hermanos, sabemos que está intrínseca en la naturaleza del hombre. En el libro de los Romanos, escrito por el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, en el capítulo 1 el apóstol Pablo nos describe el pecado del hombre. Es extenso, lo voy a leer y vamos a escucharlo con mucha particular, poniendo particular énfasis, atención, por favor. Dice el Espíritu de Dios: pues habiendo conocido a Dios, hemos conocido a Dios, ¿verdad? Bueno, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Continúa el apóstol Pablo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican todas estas cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El apóstol Pablo inicia su carta a los romanos estableciendo cuál es la conducta pecadora natural del hombre, y aquí el apóstol Pablo enuncia cantidad de pecados. Todas las personas, hermanos, tenemos tesoros, hablando precisamente de los tesoros. Tenemos apegos al pecado, pero no todos somos conscientes de ello. Y mucho menos somos conscientes de cómo estos apegos actúan en nosotros, alejando nuestra atención de Cristo y de su reino, así como de su voluntad y de sus mandamientos, por causa de nuestro egoísmo, de nuestro mí mismo, el cual nos conduce a pecar. Veamos cómo los apegos son la expresión de estos pecados, los cuales describe el apóstol Pablo como los deseos de la carne. Y para conocer estos deseos de la carne, vayamos a Gálatas 5, 19, 21. Dice Pablo a los Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, cuando nuestros apegos al pecado controlan nuestra vida, cuando nuestros apegos controlan nuestra vida, nos conducen a pecar y nos excluyen del reino de Dios. Por tanto, amados hermanos, el propósito de esta prédica del día de hoy es que pidamos a Dios que nos muestre cuáles son esos apegos que hay en nuestro corazón al pecado, que nos muestre cuáles son esos tesoritos que tenemos muy escondidos y que nos impiden seguir a Cristo, para una vez que Él nos los haya revelado, los reconozcamos, clamemos al Señor para que nos libere y nos libre de ellos. El Señor, la palabra de Dios, continúa diciendo en Gálatas 5, 22, 24: mas el fruto del Espíritu no son los frutos en plural del Espíritu, no, es solamente un fruto, mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios nos enseña, hermanos, a distinguir los deseos de la carne, los cuales, dice el apóstol Pablo, son pecado y nos separan del reino de Dios. Pero por otro lado, también nos enseña y nos muestra el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Y este fruto, dice Pablo, se produce en nosotros al crucificar la carne, es decir, al abandonar en la cruz los deseos de la carne y nuestros apegos a ellos. Al abandonar y clavar los deseos de la carne y nuestros apegos a nuestros pecados en la cruz, lo cual nos concede Jesucristo al ser de Él. Hermanos, como discípulos de Cristo, al concedernos el creer que Él es nuestro Dios, Rey y Salvador, en ese momento Él, hermanos, nos concede, aparte de la salvación y la redención en Cristo, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Él viene a vivir en nuestra vida por su Espíritu y nos regala la vida eterna, y la obra de su Espíritu en nosotros produce nuestra santificación y produce el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu se va a ir mostrando conforme avancemos en nuestro proceso de santificación que dura toda la vida. Ya está en nosotros, hermanos, ya nos fue dado ese fruto y se irá perfeccionando y manifestando en nosotros por medio de nuestro proceso permanente, como les digo, de santificación. La expresión del dominio propio, el cual es parte del fruto del Espíritu, se manifestará al desprendernos de nuestros apegos. El dominio propio se manifestará al desprendernos de nuestros apegos al pecado, como lo muestra Pablo en Primera de Pedro 1:20. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu.
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El apóstol Pablo, quien cuando empezó su ministerio con Jesucristo, al lado de Jesús, era un hombre rudo, tosco, terco, pero sobre todo muy impulsivo. No solo en el hacer, sino en el hablar. O sea, era impulsivo para hablar y para hacer cosas. Recordemos, por ejemplo, cuando Jesús es aprendido en el Monte de los Olivos, dice la palabra de Dios que sacó la espada y le cortó una oreja a uno de los ayudantes o de los guardias que iban a prenderle, y no le cortó la oreja porque quería cortarle la oreja, sino le dio el espadazo a quererlo matar, pero pues seguramente el guardia se alcanzó a mover y solo le cortó la oreja. O como por ejemplo cuando el mismo Pedro trata de reprender a Jesús cuando Jesús les anuncia su muerte. Bueno, pues ese Pedro de los evangelios, hermanos, pareciera que es diferente al Pedro, que acabamos de leer, de las cartas. Al Pedro de las cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro. Sin embargo, hermanos, es la misma persona. Es una persona transformada por la obra del Espíritu en él. El Espíritu de Dios hablaba a través de Pedro, o habla a través de Pedro, diciéndonos que ahora que obedecemos el mensaje de Dios, Dios dice nos ha limpiado de todos nuestros pecados para que nos amemos fraternalmente unos a otros, sinceramente, como hermanos, y así honrándole a Él, cumpliendo con el segundo mandamiento que está en Mateo 22:39. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Dice, y el segundo es, después de decir el primero que es amarás a Dios sobre todas las cosas, dice, y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Hermanos, pidámosle a Dios que nos muestre aquellos apegos al pecado que aún están en nosotros, están muy escondiditos por ahí, porque por causa del mí mismo, el mí mismo se encarga de escondernos y boicotearnos de que estos no salgan. Sin embargo, ahí están. Y a veces no los conocemos o no los hemos identificado. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué hice esto? Nos arrepentimos. Ay, Señor, volví a hacer esta situación o volví a cometer este error, este pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hay un apego en tu corazón, en nuestro corazón, escondido, que nos aleja de Dios. Bueno, hermanos, terminemos con esto pidiéndole al Señor que nos permita conocer, que nos revele esos apegos para que al revelar esos apegos
Él nos conceda librarnos de ellos y que nos permitan seguir a Jesucristo como auténticos discípulos suyos. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Permítenos, Señor, conocer aquellos apegos que atesoramos en nuestro corazón y que son la expresión del mí mismo, el cual nos lleva eventualmente a pecar. Te pedimos que una vez revelados estos apegos, amado Padre Celestial, nos liberes de ellos para siempre. Te pedimos que nos sigas perfeccionando para poder agradarte, Señor. Y te damos gracias por tu palabra de hoy, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, Rey y Salvador. Amén. Hermanos, gracias.